Hoy vamos a contar la segunda parte de Los secretos del Nogal, 10 años después de la tragedia. Las víctimas que sobrevivieron no olvidan, algunas están enfermas de cáncer y todavía reclaman verdad, justicia, reparación y no repetición. Bienvenidos. ¡Agua, por favor! ¡Papá! ¡Vamos a buscar la cinta! ¡Venga, venga! Estaba en el Club del Nogal, había llegado hacía más de media hora esperando una sobrina que íbamos a cenar en el piso quinto, lo que se llama la taberna. Llegó a las 8 más o menos, entramos y acabamos de hacer el pedido, nos alcanzaron a traer algo de entrada, cuando de pronto yo perdí todo conocimiento de todo, y cuando vuelvo a abrir los ojos es porque ella me está levantando del piso, de los dos brazos, alándome, diciéndome, siéntate, siéntate. Yo, pura oscuridad, total oscuridad, que hubo una bomba. En ese momento yo sentí una incapacidad total para levantarme porque sentía que la espalda me dolía mucho, ella me tuvo que volver a colocar sobre el piso. Y no era sino oscuridad. Y luego empezamos a ver los reflejos de las llamas que subían por alguna parte. Entonces, pues, además habíamos perdido casi la voz. Ella se llama Luzandra Durán. Y le dije, bueno, pues ella me decía, siéntate, no puedo. Entonces comenzó a arrastrarme porque las llamas ya estaban quemando el tapete, estaban viniéndose hacia los pies. Entonces ya habían pasado unos minutos, pero las llamas subieron rapidísimo. Y bueno, ella me arrastra hasta donde cree que debe ser. Yo me le desmayaba, me dice, no te toques la cara. Yo no sabía que era que estaba sangrando. Y llegamos a un sitio donde yo veo es un hueco a la derecha, un hueco mucho más grande que este salón. Y hacia abajo se oían ruidos de sirenas, y etcétera. Y llamas, empezó a subir las llamadas por toda parte. Entonces yo vi que estábamos ella y yo solas. Yo veía eso. Ella y yo sola en medio de la oscuridad, pero era en las llamas lo que nos alumbraba. Entonces lo único que se me ocurrió fue decir, vaya, busque ayuda. Yo trabajo en el club hace 18 años. Estaba en el momento del atentado de la bomba. Mi cargo en el Club del Nogal es la parte del vestir de las damas. Pues van las señoras, yo las atiendo con mucho gusto, con mucho amor. Ellas se dirigen para el sauna, para el turco, para el jacuzzi, entonces uno las atiende, les ofrece pues, los servicios que tiene el club. Realmente pues el club me ha dado muchas cosas y yo con mucho amor y cariño hago mi trabajo y lo desempeño pues a las mil maravillas. Y el club me ha dado a mí muchas cosas, salir adelante, mi casa. En el momento que pasó lo del atentado, me encontraba ahí a las 8:05 del 3 de febrero. Sonó una cosa, pero mejor dicho, yo no tengo ni cómo describirla, una cosa, ¿sí? Entonces ella me dijo, es una bomba. Y yo le dije, no, ¿cuál bomba? Porque nosotros confiamos en el club. Y nunca, pero ni en pensamiento que nos íbamos a pasar por esas, ni en pensamiento. Entonces yo le dije, no, ¿qué bombas? Le dije, más bien salgamos de aquí. A mí olvidándoseme total que yo tenía que colaborarle a mi compañera con la que yo estaba, a ayudar a sacar a las socias que estaban en masajes, estaban en turco, estaban en sauna, porque para eso a nosotros nos dan la preparación. Pero mi instinto en ese momento fue salir. Comienzo yo como a los 2 meses mi presión de que mi hijo tenía que salir del país y se tiene que ir y se tiene que ir, y yo entré en pánico de que algo le iba a pasar a él.
Y después entré y busqué, hice todas las posibilidades y salió del país, se fue para familia en Boston y ahí también teníamos oficina en esa época. Y después entré con la presión de que mi marido se tenía que ir y era sacar a toda mi gente querida del país. Yo lo único que quería que se fueran porque les iba a pasar algo. Y pues eso podía entenderse en ese instante como esta señora está como chiflada. El estrés postraumático es una respuesta extrema, severa, ante una situación que vive en una situación altamente estresante y que tiene ciertas características, entonces ejecutan una respuesta de estrés muy, muy alta. Ya volvemos con Hagamos Memoria. Luego regresa con un trapo que me pone en la cara, mojado, para que respirara. Ella en alguna película había visto eso. Y vuelvo a darme cuenta yo que estamos las dos solas. Yo no veía nada más y dije yo, no, esta muchacha aquí esto se va a caer. De pronto escuchamos una voz, las dos todavía ahí, que decían, ayúdenme, ayúdenme que tengo las piernas rotas. Otra persona, ella le alcanzó a darle el brazo, pero la persona llegó gateando hasta donde yo estaba. Y yo, vete a seguir buscando ayuda porque no podemos hacer nada más. Ella se va y no regresa. Dije yo, pues o se cayó, se mató o salió. Y los dos, él trata de hablarme, él tiene buena voz, pero empieza el humo a llenarnos, a asfixiarnos, hasta que veo que ya el trapo no me sirve para respirar. Y en ese momento yo boto el trapo y pego un grito mental, porque yo ya no tenía ni voz, sino Dios, aire y agua. Y en ese momento se caen unos ventanales que estaban detrás de mí del sitio donde ella me había colocado, unos ventanales gigantes, y entra el aire pues en bocanadas enormes porque el fuego atrae, el fuego está del otro lado, el fuego está del frente, ya ha llenado todo, eso era como una caldera del diablo. En ese momento yo me siento salvada, ya sé que no llegó el agua, pero que llegó el aire, que llegó Dios, llegó la ayuda de Dios, y yo empiezo a descansar con la persona que está al lado, que trata de hablarme, pero yo lo oigo como hablando en alguna forma con alguien, no sé, el señor se llama Carlos Carrillo. El hecho es que él pierde un niño porque el niño muere asfixiado también ahí en ese sitio. El hecho es que empezamos como con este humero horrible porque era demasiada la ceniza, nos caían pedacitos de fuego de lo que caía, yo tengo todavía cicatrices algunas, y ahí pasan eran las 8 de la noche, 8 y cuarto, 8 y cucho. A las 10:30 suben al 5º piso que es donde nosotros estamos. Claro que sin el aire, pues sin esas bocanadas, sin los ventanales rotos, nosotros habíamos quemado. Fuimos los únicos sobrevivientes de ese piso. Ese es el restaurante. Allí fue el hueco donde cayó la gente. Comenzó a caerse el techo falso, ¿sí? Comenzamos a tomar el olor del polvo, del humo, de todo esto. Entonces ella me dijo, bajamos las escaleras. Le dije, no, que vamos a bajar las escaleras. Salgamos por este lado y salimos al descargue. Entonces nos cogimos como dos niños chiquitos y comenzamos a gatear. Pues al salir ya vimos pues porque como todo quedó en oscuras. Eso no se veía ni por dónde íbamos porque, o sea, gateábamos muy cuidadosamente que no hubiera, pues, así como tanteando, ¿no? Tanteando las paredes y tanteando el piso. Hasta que pues vimos la claridad de la parte del descargue. Entonces ahí ya nos paramos y salimos al descargue. Afuera, pues, no sabíamos
gente que decía que era una bomba, gente que decía que era la caldera, gente que gritaba, lloraba, mejor dicho, que estaba como, mejor dicho, como, sí, esto recordar es una cosa muy impactante. Pasan 3 años y por casualidad una de las víctimas del Nogal me cuenta que sufre de insomnio y sufre como de situaciones de persecución y depresión. Entonces yo digo, ve, ¿será que como yo no dormía sino 2 horas diarias, yo decía, ¿será que eso es lo que yo tengo? Y voy al médico allá en Boston. Y voy y me encuentro que el médico me remite a un especialista del postestrés traumático. Y cuando yo le comienzo a contar la historia mía y que durante 3 años no he hecho nada sobre el tema del postestrés, me dijo, ¿y por qué no has hecho nada? Le dije, pues porque yo no sabía que yo tenía que hacer algo. Me dijo, no, es que esto es gravísimo, porque es que en los primeros 3 meses uno da herramientas a las personas que han sufrido situaciones traumáticas como situaciones de guerra, accidentes, violaciones, da herramientas para que la gente salga de esa situación. Las situaciones que podrían causar estrés postraumático específicamente son donde hay situaciones como desastres naturales, desastres también antrópicos, circunstancias difíciles, accidentes, todo esto que implican que la persona esté en riesgo su integridad física, o sea, que haya peligro de muerte o que presencie una situación de muerte. Esto puede causarle estrés postraumático. Evidentemente las personas que están involucradas dentro del conflicto pueden sufrir en algún momento de un estrés que se puede convertir en un estrés traumático. De pronto vemos llegar una luz, así en un casco yo veo una luz y trato de subir el brazo, este brazo lo tenía baldado. Después le cuento que mi sobrina me tuvo que sacar de cosas retorcidas, o sea, a mí me cayeron muchos escombros del 6º piso que era el gimnasio. Y encima de eso, este brazo lo tuve baldado más de 6 meses. Entonces yo hice así, y allá dicen unas voces al fondo, allá hay unos, venían diciendo, aquí hay unos cadáveres. En ese momento yo me di cuenta de la magnitud de la tragedia. Y entonces hice así, allá hay unos heridos. Entonces el señor grita, acá estamos. Se vienen y nos llevan inclusive en unas medio camillas improvisadas o lo que sea. El hecho es que cuando me suben a mí a eso, me duele toda la espalda horrible y me sacan por la casa vecina. Luego cuando ya me sacan, yo pues ya me siento salvada, además cuando llego a la clínica Palermo, que fue una bendición, porque allá no había llegado casi nadie, todas estaban en el norte. Ya llegaron, allá fue los que ya sobraban 4 o 5, y pues yo fui la persona más grave que duró un mes en la clínica. Cuando yo vi esas batas blancas, la verdad es que yo entré en tranquilidad. De pronto por mis hijas que estaban allí en los de rescate y mi nieto que estaban buscándome por toda parte, mi nieto llegó a los 5 minutos de la tragedia, donde él llegue a tiempo, lo coge el primer piso donde hubo muertos por la onda explosiva. Entonces mis hijas alcanzan a oír que los médicos dicen, esta señora está quemada, esta señora está, porque yo estaba llena de ceniza. Una de mis hijas no me reconoció, dijo, no, eso es un limonero, esos son andrajos. Entonces allá uno de los médicos de pronto hice paro cardíaco, ya había hecho paro acá, después me contaron que cuando mi sobrina me levanta, yo estaba muerta, yo estaba con un paro. De manera que allí sobrevivió 2 veces. Yo duré durante 3 años, pongámoslo de esa manera, con una caja llena de basura dentro de mí, sin saber que la tenía. Y yo lloraba, pero yo no sabía por qué, pues yo pensaba que yo lloraba porque mi hijo se había devuelto de Estados Unidos, y la idea era que íbamos a vivir en Estados Unidos, y yo lloraba y pensaba que era por la situación económica tan horrible que estaba, lo cual sí era cierto, se nos acabó la vida económica. Pasé de la cima a la cima, y no porque viviera en Boston, sí, una ciudad bellísima, pero yo me fui y me autoexilié por la angustia en que yo sentía, y eso es el postestrés. Sentir angustia de que algo me va a pasar, que se repetían las películas, que me iba a ver o que iba a tener otro ataque. A mí no me gusta estar sola, en el club me refiero, ¿sí? No, a mí me dejan sola y yo salgo de ahí, ¿sí? Porque a uno le queda como ese susto, ¿cierto? Y
Y realmente, como que a los 20 días, yo creo, o al mes, nos dieron terapias en psicología. Duramos como un mes, 2 meses en terapia. Un grupo de compañeros que ese día cada uno pues contaba su historia, contaba lo que había pasado. Hasta llorábamos ese día de verla. ¿Por qué nos pasó eso a nosotros? ¿Qué teníamos? ¿Por qué? No sé, mi compañera decía, ¿qué hicimos? Se reexperimenta la situación vivida. Ese tema tan terriblemente traumático lo reexperimenta uno cada rato a través de pensamientos intrusivos. Hay algo que ustedes van a escuchar mucho cuando hablan de estrés postraumático, que son los flashbacks. Eso que de pronto le llega a uno a la mente el tema, la situación que vivió, hay pesadillas. Hay palpitaciones, síntomas fisiológicos también, alteraciones en el sueño. Coincidió de que nos fuimos a vivir a un sitio que no tenía, como en las ciudades de Boston o de Nueva York, la escalera de emergencia. Y yo decía, yo aquí me voy a achicharrar. Yo, aquí, si hay un incendio, aquí no hay salida. Y entonces yo creo que yo no dormía por eso. Y además yo me cepillaba mi pelo, yo lo tenía muy largo. Y cuando me lo cepillaba con el secador, yo sentía calor acá y sentía que me quemaba. Y eso me llevaba a recordar la bomba del Nogal. El hecho de que a los 15 días me empiezan a informar que tenía 2 vértebras grandotas, a los 20 días me dicen que 3, a los un poquito días me dicen que son 5. Yo era como un bulto de cemento quieto que me movían con una sábana para acá, otra sábana para allá, 4 costillas, la cara, ya le conté que mi sobrina me decía que no me tocara, este ojo estaba sostenido, el párpado solo por la pestaña, el ojo estaba casi afuera. Yo sí vi que cuando mi nieto me hizo así, y yo veía que yo miraba raro, pero no sabía que era que el ojo me estaba mirando por aquí encima. Y esto era una seta completa. Esa misma noche me suturan y me hacen la operación que tengo. O sea, yo no he tenido cirugía plástica, tengo muy buena cicatrización, pero si usted me mira con lupa me ve las cicatrices, las manos, los pies alcanzando a tener algunas pequeñas quemaduras. Bueno, el hecho es que me operan, de las 5 vértebras, me operan 3 vértebras en la parte de aquí, no sé cómo se llaman esas, lumbar, lo que sea. Me ponen platinas, o sea, yo tengo columna metálica. No quieren trabajar, están deprimidas, tienen alteraciones para comer, para dormir, están hiperalertas, todo el tiempo están vigilantes, que si usted les habla inmediatamente sobresaltan y tienen una serie de trastornos también que a veces son fisiológicos, además de gastritis, cosas así. Yo me volví una neurótica y tienen toda la razón. Es que la impotencia que uno siente después para ir al baño, para vestirse, usted queda incapacitado, usted necesita enfermera, ayudante, de todo. Durante 6 meses estuve yo casi, por lo menos los primeros meses, 3, 4 meses, porque usted no puede hacer nada por sí mismo. Al comienzo ni comer, pues con pitillo y toda la cosa, pero bueno, posteriormente, cuando usted empieza a dar pasos, no, la verdad es que, les soy franca, lo dije en un programa de televisión hace unos 6 meses, yo lloraba de la soberbia, porque es que uno es autosuficiente. Entonces es horrible sentirse usted totalmente incapaz, pero incapaz de dar un paso, de sentarse, de vestirse, de voltearse en la cama. Como lo digo en mi libro, usted no se mueve en la cama, usted repta para poder medio moverse, con chalecos, con de todo. Yo iba a las ambulancias, es una ciudad donde se oye mucha ambulancia, porque pues, y mucho carro de bomberos, y yo quedaba alerta y comenzaba a buscar dónde era el ruido y eso inmediatamente me detonaba. Entonces eso es lo que se llama hipervigilancia. Estaba en estado de sobresalto, en situación de angustia, pero además viendo que mi marido, un hombre brillante, no lo digo por ser yo la esposa, sino catalogado aquí en el mundo bostoniano,
un hombre brillante, creador de cosas, siendo mi enfermero. Un hombre minimizado, un hombre que había estudiado toda su vida y un hombre con un PhD de Harvard y con unas calificaciones sobresalientes, un hombre que se dedicaba a escribir, que de la noche a la mañana dejó de escribir por dedicarse a mí. El estrés postraumático no se presenta inmediatamente después del evento. El estrés, inicialmente cuando uno está sometido a una situación de alto impacto emocional, lo que le sucede es que se estresa, tiene una serie de respuestas de estrés bastante fuertes y algunas personas se les mantiene en el tiempo. Después de un mes, uno dice está en estrés agudo, que son respuestas normales ante una situación que no es normal. Pero cuando se mantiene en el tiempo y los síntomas permanecen más de 3 meses, se cataloga por estrés postraumático. Hay 45 empleados en el Club del Nogal y de esos 45, hoy a la fecha, todavía sufren de postestrés. Y eso no se cuenta. Nadie los ayuda. ¿Y qué llamo yo postestrés en los empleados? Y lo digo porque yo me he reunido con cada uno de ellos. Porque me han contado y han llorado conmigo. ¿Y qué quiere decir eso? Salen a la noche y le entran pánico. Los tienen que recoger a algunos porque no pueden estar en la oscuridad. No pueden meterse en un ascensor. En la noche sienten como si los persiguieran. Aquellos que vieron muertos esa noche tienen las caras de la muerte todavía pintadas y recuerdan cada minuto cuando estuvieron viendo a los muertos, o les tocó cargarlos, o les tocó acompañarlos, o les tocó caminar por el pasillo de la muerte. Eso no se les ha borrado. Cualquier olor, cualquier ruido, lo hace asocia inmediatamente con el evento, ¿no? Cualquier tema de eso se asocia, esa es la reexperimentación. También el hecho de que pasar cerca a donde lo ocurrió el hecho, entonces la persona se pone nerviosa, se altera, se sobresalta, le causa mucha ansiedad. No, gracias a Dios yo no tuve esas situaciones. Yo fue una sensación de impotencia muy grave, que todavía la tengo. No vaya a creer que eso pasa. Es más, cuando uno le dicen a usted, fue víctima, usted nunca deja de ser víctima, porque usted lleva en su cuerpo las señales que son que le pesa el cuerpo. Yo, por ejemplo, le subo 2 o 3 escalones y ya estoy cansada porque algo pasa. No me duele nada, pero es como si fuera subiendo un bulto. Algo pasa. Entonces usted siempre sigue siendo víctima, todo el tiempo. Víctima de esa situación. Los tratamientos de postestrés traumático son de meses, son de años, son inclusive en casos para siempre. El tratamiento del postestrés suceden cosas muy importantes que yo quiero decir, lo voy a decir coloquialmente, que yo se lo explicaba así a la doctora, una doctora que me tocó a mí de la escuela de Harvard. Yo le decía, yo entiendo que el postestrés es como que les abre uno la caja de la bodega, que uno tiene un poco de muebles metidos allá, archivados, que llevan 15 años metidos y se lo están comiendo las polillas, las cucarachas, aparecen ratones, ratas, todos los monstruos, y uno abre esa bodega y comienza a salir todo eso desagradable, todos esos bichos raros. Pero no solamente eso, comienzan a aparecer todo lo que es desagradable. No solamente de la bodega, sino del recuerdo. Yo tengo historias del postestrés de gente del Nogal que recuerdan situaciones cuando en su niñez algún familiar los violó y ese se les ha vuelto
a quedar pegado ese recuerdo y no se lo pueden borrar. Puede asociarlo con un tema musical, por ejemplo, cuando lo escuchó en las noticias, entonces cualquier cosa lo puede hacer recordar, pero se refiere específicamente al evento traumático. La bomba de Maza Márquez, ¿dónde fue? Carrera Séptima, calle 57, Notaría 33 de Bogotá. Yo era notario. Ese día, también porque Dios es misericordioso, yo estaba fuera de Bogotá. Pero han podido caer mis empleados. La bomba contra el general Maza, que fue colocada por el narcotráfico, en la esquina, me destruyó la notaría. Entonces, afortunadamente eran las 7:30 pasadas, estaban los empleados a pocas cuadras de llegar. Allí hubo 7 muertos. Allí murió el padre de la exministra Sara Ordóñez, ese fue uno de los carros, y había varios cadáveres, pedazos de cadáveres regados cuando yo llegué a la 1 de la tarde que pude llegar. De la noche a la mañana pasamos de la cima a la cima. Y yo siempre decía, si estos somos socios del club El Nogal y que a nosotros nos generó un revés económico que nadie tiene la dimensión, ¿cómo serán las víctimas que no tienen posibilidad de un crédito bancario? Porque pues, a mí me conocían a mi marido, teníamos respaldo y de la noche a la mañana quedamos sin nada, pero listo. Si yo contara el nivel de endeudamiento, que todavía estoy pagando las deudas de ese producto, nadie tiene las dimensiones. Vea, nosotros no hemos recibido ayuda de nadie ni de nada. Lo único fue Fosiga que nos pagó la operación. De resto, sálvese quien pueda. ¿Sobre quién cae la carga? Primero, sobre los familiares. Digamos que a los 2, 3 años empecé a ser un poco productiva, pero la carga sobre los parientes es muy grande. Préstamos y préstamos y préstamos para sobrevivir y para hacer todas las cosas. Es muy grande, es muy dura la carga económica después de una cosa de estas. Reconozco que hay situaciones más dolorosas a los que perdieron familias o perdieron algún ser querido, y yo en este instante me acerco a ellos porque es algo que es un dolor bastante único, y sé que nada lo podrá recuperar a esa persona que ustedes perdieron, pero nadie nos podrá recuperar la historia que perdimos, lo que perdimos esa noche. Nadie nos los podrá devolver. Hasta hace 3 años, 3 años y medio que estaba soltero, a él le permitieron entrar como parte de la acción, pero en este momento él no puede entrar sino 2 veces como cualquier invitado al club. Entonces él no ha vuelto. Ahora, como empleado de la firma o de la empresa nuestra, pues entra a las reuniones de trabajo, pero ahí no está incluido el hecho de que él tenga, ¿qué digo yo?, consideración, atención a su lesión que quedó allá, no ninguna, porque aquí las víctimas son las personas que no tienen las necesidades básicas resueltas. Las personas que tienen necesidades básicas resueltas no se dejan llamar víctimas, no se ponen en ese puesto, y esa es una de las cosas que como víctima y como madre de una víctima pretendo que se trabajen desde el club y en adelante. ¿Por qué? Porque somos una célula que irradia a todo eso que ya habíamos dicho. Las ARP han dicho en muchos de aquellos casos que la pérdida de capacidad laboral ha sido prácticamente absoluta, en otras que ha sido prácticamente el 50%. Y hay otros que están tan gravemente lesionados
que todavía no ha salido su dictamen definitivo. Estamos hablando de unos hechos que sucedieron hace 10 años y les he dicho a ustedes y a Colombia que todavía hay una sentencia pendiente en el Consejo de Estado de uno de los empleados del club que resultó gravemente lesionado. Si eso no es, mi querido amigo y queridos colombianos, la violación de lo que se conoce como el derecho humano a tener respuesta de la justicia en un plazo razonable, pues tendré que revisar los conceptos jurídicos, porque si 10 años no es el tiempo suficiente para recibir respuesta de la justicia respecto de si el Estado omitió o no, entonces definitivamente no sé de qué estaríamos hablando. Vámonos a los empleados. Ellos los han atendido las EPS y los han atendido con una serie de restricciones, como comentaba hace un rato. Si hubiesen sido los hijos de Uribe o si hubiesen sido los hijos de algún miembro del poder, yo creo que la historia sería bastante distinta y el tema lo estarían manejando de otra manera, desde el punto de vista de justicia, desde el punto de vista de cómo lo reparan. Pero las EPS, ¿para qué sirve en un caso de eso? Si hay drogas caras, ¿quién se las paga? Usted, todo. Usted ya lo sabe. Usted ya sabe que todo esto es fantasía. La salud sigue siendo pésima. A usted le dan el calcio mínimo, tiene que comprar la vitamina D por fuera, porque claro, yo tengo que tomar mucho calcio, mucha vitamina D y tal para mantener lo mejor que pueda los huesos, etcétera. En cuanto al perdón, ¿qué puedo decirte? El perdón es conmigo mismo, el trabajo es conmigo mismo, los rollos son conmigo mismo. Yo no puedo hacer nada por nadie, de la misma manera que nadie puede hacer nada por mí mientras no cuente con mi deseo, con mi compromiso, con mi trabajo personal. El hecho es que mi Dios definitivamente me quiere mucho, aquí me ve, caminando, con terapia, la terapia para caminar y para lo demás, para no hacerlo más largo, duró casi un año. Para el caminar aprendí a las paredes, etcétera, con todas las ayudas. Fue muy duro, porque yo era una mujer de una actividad de 7 a 12. Yo no solo soy abogada, sino que trabajaba con varias ONGs, etcétera. Entonces yo tenía obras en Casucá, en Suacha, obras de estas ONGs de ayuda, mujeres creadoras de paz, etcétera. Yo nunca pude volver a subir una loma, era Loma Linda, Casucá, etcétera. Bueno, esto terminamos entregándoselo a San Juan Bosco, esas casas, una casa. Y mi vida cambió totalmente. Uno es antes de la tragedia y otro es después de la tragedia. Porque usted antes sale, pues, como le digo, y es un ringlete y sube y baja y hace. Pero ya después de que ha tenido una lesión de estas tan grave, que el mismo médico me dice, con una vértebra ha quedado gente, por lo menos en silla de ruedas. Usted 5 vértebras, eso es un milagro. Es que el narcotráfico nos ha hecho mucho daño y las FARC y todos estos grupos terroristas, por lo menos ahora que con las FARC estamos en negociaciones, pues hay que hacer lo que podamos, pero ellos tienen que reconocer todo el daño que le han causado a Colombia y todo el daño que nos han causado a todos, porque todos somos inocentes, aquí ninguno de nosotros lo está persiguiendo. La población colombiana ha sido la víctima mayor de este conflicto horrible, los secuestros, todo. Nosotros nunca vamos a estar resarcidos, nunca vamos a estar reparados. Ojalá nos ayudaran con algo económico, porque es que es mucha la plata que tienen por ahí encaletadas las FARC. Porque no vaya a creer que los perjuicios, les repito, cuando uno deja de producir, y toda la familia deja de producir, una hija mía perdió el semestre por estarme cuidando. Pero, les repito, la reparación, primero que todo, nunca la ha habido en ninguna clase. Y segundo, quienes demandamos al Estado, porque no podemos demandar a las FARC porque no tienen la personería jurídica para demandarla ni tienen oficina. Estas demandas son administrativas contra el Estado. Pues nos fue muy mal, porque no se tuvieron en cuenta las pruebas. A mí me fallaron el expediente ya, sin siquiera mandarme a medicina legal para que vean en la columna que tengo el implante metálico. Así me fallaron ya negando, como es lógico. Por primera vez hace 3 años sacaron una ley para ayudar a las víctimas, por lo menos
para que sepan cómo nos llamamos. No vaya a creer que yo estoy haciendo cola para esperar que me den un peso. Sabemos que hay miles de víctimas, mucho más graves que yo. Porque yo no le voy a decir que muchas más graves que yo no son los de Tacuelló y los de Bojayá y los de tantas partes de Colombia con los cuales estuvimos reunidos ayer en el Capitolio. Eso es mucho más grave. Porque indiscutiblemente pues nosotros tenemos cómo sobrevivir acá y nos ayudamos unos a otros, en fin. Hay gente además que esta violencia la ha llevado a que pierda hijos, nietos, etcétera. Mire, cada que uno conoce una historia de una persona de estas perjudicadas por la violencia de las FARC y de las guerrillas y el narcotráfico, la verdad es que uno me decía a mis hijas, no mamá, vos no te ha pasado nada, 2 bombas y no te ha pasado nada en comparación con lo que le ha pasado a otras personas, cuyas historias todas son impresionantes, valiosísimas, tristísimas. Usted frente a la justicia no puede estar como frente a un mago que no sabe qué va a sacar debajo de la manga. Si la justicia fuera predecible, esa omisión debería implicar una responsabilidad del Estado. Si la justicia fuera predecible y aquí se acataran los estándares internacionales que ha trazado la Corte Interamericana, debieron no recargar la prueba en la víctima, sino dinamizarla y decirle a la jurisdicción penal, envíela. Pero complicar a la víctima para que vaya y consiga pruebas que hacían parte de un proceso penal que en su primera etapa tenía reserva del sumario y que en su segunda etapa hacía parte de 18 o 20 mil folios que ya después no pudimos ver porque entraron al despacho, de verdad que era casi que decirle a la víctima, quédese sin la posibilidad de probar. Y el derecho a probar, hoy ya ni siquiera un necio del derecho podría discutir que es un derecho humano, es un derecho fundamental que en los colombianos emana de una lectura correcta del artículo 29 de la Carta Política. Nos hemos acercado a las directivas y a la Fundación del Nogal para decirles que reconocer a las víctimas del ataque terrorista del Nogal 2003, ser consciente del estado y necesidades del bienestar de las mismas que persisten después de 10 años. Estamos dispuestos a hacer algo para trabajar con las víctimas del Nogal, no en un plan de plañideras de que nos pongamos a llorar por lo que nos pasó, todo lo contrario, sabemos que tenemos muy buena tela para cortar y para que podamos aportarle al país nuestra experiencia, más aún en este proceso de paz. Sabemos que la experiencia que tenemos, el proceso y las lágrimas que hemos derramado, podíamos enfocarlas y direccionarlas en hacer algo para otras víctimas que no han salido de su proceso. Ya volvemos con Hagamos Memoria. Les dieron un tratamiento, pero el tratamiento no es de 2 días. Los tratamientos de postestrés traumático son de meses, son de años, son inclusive en casos para siempre. Una de las mejores técnicas que puede dar bastantes resultados son estas terapias de grupo, terapias grupales, donde las personas comentan los síntomas que tienen, lo que les está sucediendo y se dan cuenta que hay otros que también están experimentando esos síntomas, entonces ya lo ven, digamos, entre comillas, más normal, ¿no? Le sucede a ellos, me sucede a mí también, entonces lo puedo medio normalizar. Tenemos tratamiento de relajación, también una reestructuración cognitiva, ¿no? Hay que establecer prioridades, hacer ciertos cambios en los conceptos que teníamos antes. Si yo hubiese estado trabajando con una multinacional, pues seguramente la multinacional me cubre con un seguro. A los empleados los cubrió el club. Pero he de decir que las EPS, cuando han salido enfermedades adicionales producto de la bomba, dicen que no son enfermedades producto de la bomba, sino que son nuevas.
Y entre más me meto a investigar, más me doy cuenta que son enfermedades producto de la bomba. La verdad es que, como yo les comentaba, la situación de un ataque de estos lo lleva a uno a una impotencia. La recuperación de una operación tan dura, cuando son 5 vértebras, 4 costillas, la cara, la imposibilidad, este brazo lo tuve baldado como 6 meses porque no podía hacer nada con él. Eso lo lleva a una impotencia y lo lleva a una depresión permanente. Entonces, las depresiones hay que manejarlas o con droga o con mucho esfuerzo. La verdad es que yo tuve que utilizar las dos cosas, evitando hasta donde era posible la droga. Pero esas depresiones no se le acaban a uno a los 6 meses ni al año, porque uno de todas maneras cambia totalmente el horario de trabajo, las actividades, etcétera. Y uno no sabe cuándo le va apareciendo una situación que ahora hace un año tuve una inflamación terrible y esa inflamación no me pasó con nada, hace un año, exactamente un año, hasta que todos los exámenes dijeron que tenía un cáncer y que había que explorar porque el cáncer no se sabía bien qué órganos había tomado. El diagnóstico era muy confuso, médicos generales nunca me mandaron de un especialista, sino hasta que ya me inflamé y la inflamación no desapareció. Me mandaron a hacer unos tratamientos de amebas pensando que era eso, que yo no podía tener cáncer, que era imposible, hasta que se dieron cuenta de que no, pues ya estaba avanzadísimo. A mí al año siguiente me pronosticaron cáncer, ¿sí? En mis investigaciones personales, en mi familia, no había nadie que tuviera cáncer, ni pasadas, ni en la tercera, ni en la cuarta generación, nada, ¿sí? Entonces yo digo, pues fue del estrés. Yo no se lo deseo ni a mi peor enemiga de esas quimios. Yo iba en la quinta y yo no quería volver. Yo no quería volver, ¿sí? Y yo iba con una hermana que siempre me acompañaba y ella empezó a llorar. Me dijo, Olga, vuelva. Bueno, yo no quiero. Digo, no, usted va a salir adelante. Entonces, porque yo la vi llorando a ella. Entonces, yo, bueno, hagamos el esfuerzo. Pero es tenaz, es muy tenaz. Las víctimas que yo represento son personas que jamás han recibido una reparación por lo que sucedió. Son personas a las que sus vidas cambiaron. A todos les cambiaron las vidas. Son personas entre quienes cuento, algunos de ellos con más de 70 cirugías desde el 7 de febrero del 2003 hasta el día de hoy. Son personas que perdieron extremidades. Son personas que ya no pudieron volver a hacer la actividad con la cual se sabían ganar su vida. Y he dicho que allí falleció una de ellas, quien dejó una familia, unos hijos huérfanos y una viuda, y entre ellos un caso muy sensible por un problema de discapacidad mental permanente. Ellos acudieron a la ley de víctimas. Allí han sido estudiados sus casos y a la fecha de hoy tampoco han sido llamados a ninguna reparación, en el entendido de que el Estado está funcionando con algo que llaman priorización. Estas víctimas solo quieren saber si ellos tenían que soportar ese atentado habiendo tenido el Estado información valiosa con la cual se hubiera podido comportar diferente, y por consiguiente ninguna de ellas tiene ni aspiración de riqueza. Lo que quieren es recibir un alivio en su tratamiento de salud. Yo quiero ser portadora de lo que yo he recogido durante 10 años de compañeros de infortunio. Yo no pedí estar esa noche allá. Yo no pedí que a mí me pusieran una bomba. Y ninguno de los 157 víctimas pedimos estar esa noche ahí. Por las víctimas no he hecho nada. O sea, la justicia es tenaz. La justicia
no ha hecho nada por las víctimas. Sé que había un seguro para el club, para terceros, y no sé los detalles del seguro, la verdad que no lo sé. Yo sé que ese seguro fue utilizado para la construcción del nuevo club. Ellas saben, digamos, que nosotros, pues así como dicen, necesitamos, o ellos saben, pero no nos dicen nada. Ellos saben. Entonces, pues uno para estar, digamos, por favor, ayúdenme, que por favor, que yo necesito, ellos saben la necesidad de cada persona. Pienso en todas las víctimas y pienso en los que hoy todavía están haciendo su duelo por sus deudos. Y digo, y quisiera que hubiera justicia. Y si yo llamo justicia, saber la verdad y que el país entero sepa la verdad, entonces pediría eso. Hasta el momento no hemos recibido reparación. Hasta el momento no hemos recibido ninguna. Yo fui con otros compañeros, dimos testimonio o hicimos una, ¿cómo se llama esto? Unas declaraciones a la Personería de Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó? Que tuvimos consecuencias. No nos dicen cómo nos van a reparar, no nos dicen nada, que tenemos que esperar. Y pues ahí pues nos dieron unos papeles y que esperemos unos 8 años. Indiscutiblemente, yo no hago sino repetir las palabras de Jesucristo. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que son demasiado irresponsables. Todo este camino de violencia de Colombia, de 50 años que hemos venido de violencia en violencia, yo diría que de mucho más, pero por lo menos los más visibles son estos últimos 50 años. Y ahora estamos con esto tan horrible. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de convivir con esta gente que nos ha hecho tanto daño. Soñamos en mostrar al mundo que salimos de las cenizas del ataque terrorista y que atendemos a nuestras víctimas. Soñamos que en nuestra segunda casa seamos coherentes entre lo que decimos y hacemos, en donde reinen valores esparcidos en cada espacio de recreación, descanso y evento de aprendizaje. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. El siguiente programa es para mayores de 18